Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. La iniciativa que traemos hoy consiste en la petición a la Junta de Castilla y León para que introduzca en la línea VACL 045 dos nuevos servicios los sábados, tanto de ida como de vuelta, entre las ciudades de Soria y Burgos, de manera que una de las rutas pase por Navaleno y la otra pase por la localidad de Covaleda. El motivo de esta petición es bastante obvio. Actualmente no existen estas rutas y de instaurarse serían muy beneficiosas para estas poblaciones. Como ya hicimos referencia en una pregunta oral en pleno el pasado mes de febrero, esta petición se encuentra amparada explícitamente dentro del marco de la legislación que se encarga de regular este ámbito. Esto es la Ley 9/2018 de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León, la cual expone literalmente en su exposición de motivos que estos medios de transporte no pueden establecerse solamente desde un punto de vista comercial, sino que su objetivo primordial debe ser garantizar el derecho a la movilidad de las personas de Castilla y León a través de un servicio público de calidad. También el artículo primero establece que la presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico para la prestación de los servicios que conforma la red de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad de Castilla y León, dando carácter universal y esencial al transporte público de viajeros por carretera de esta comunidad. Resulta evidente que este carácter esencial no se lo están dando cuando niegan tal posibilidad a los habitantes de determinados municipios en función de la rentabilidad que pueden obtener de los mismos. Pero esta legislación va más allá. De hecho, su artículo 4 expone literalmente que, de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea y estatal, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones sin retribución. Es decir, reconocen explícitamente que en estas rutas no solo es secundario que tengan o no valor comercial, sino que no es una medida para determinar el establecimiento de las mismas. De hecho, utilizan el aspecto comercial como un elemento diferenciador del que guía a otros operadores y por ello se alejan del mismo, estableciendo que los motivos que guían a la Junta a determinar el establecimiento o no de tales rutas se guiará por su condición de un servicio público, universal y esencial, que garantice ese derecho de movilidad a todas las personas de Castilla y León. Bien, es obvio que una cosa es lo que viene determinado en la legislación vigente y otra muy distinta lo que luego hace la Junta por su cuenta, porque de regirse por ella, esas rutas cuyo restablecimiento estamos pidiendo tendrían carácter obligatorio. Pero no, su viabilidad se basa en un punto de vista exclusivamente rentable, contradiciendo todos y cada uno de los motivos que se encuentran contenidos en la normativa que les es de aplicación. Para ser más concisos todavía, existen artículos que hacen referencia de manera explícita al mundo rural y la necesidad de que éste se encuentre debidamente conectado. Por ejemplo, la propia exposición de motivos señala que para satisfacer dicho derecho a una población eminentemente dependiente de transporte público en unas condiciones tan singulares, la Junta de Castilla y León ha de llevar a cabo actuaciones innovadoras y específicas que implican una atención singular hacia el ámbito rural. El objetivo es configurar un transporte de proximidad en el ámbito rural que facilite la accesibilidad de los habitantes a los servicios básicos y su relación con los centros urbanos de mayor entidad, contribuyendo a que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades que los habitantes de las ciudades. Sigo con la exposición de motivos. Lo rural y lo urbano se complementan. La singular cualidad espacial de Europa debe ser la conexión entre áreas urbanas y rurales. Las áreas rurales y periurbanas juegan un particular papel en esta relación, dada su importancia en términos de agricultura local, calidad paisajística, gestión medioambiental, empleo y cohesión social. Partiendo de estas consideraciones, es necesario realizar en el ámbito competencial autonómico un impulso normativo que permita modernizar los servicios de transporte de la comunidad, garantizando así la movilidad de los ciudadanos en todo su territorio. Todo lo cual requiere disponer de un sistema de transporte que garantice un servicio público de calidad adecuado tanto a las
nuevas pautas de desplazamiento como a la realidad del territorio de Castilla y León. El artículo 3 establece como uno de los principios de esta ley el desarrollo de un sistema autonómico de transporte público de viajeros eficiente y coordinado y evite la competencia desleal entre modos, promoviendo la intermodalidad y que favorezca la cohesión económica y social y la equidad territorial, con especial apoyo a las zonas rurales, dice. Y como otro principio, la flexibilidad de las condiciones en las explotaciones que conforman la red de transporte público, procurando su adaptación dinámica a la evolución de las características socioterritoriales de las poblaciones a las que atienden, fomentando aquellos modelos que mejor se adapten a las necesidades reales de los habitantes del medio rural de Castilla y León. Es evidente que el mejor modelo que se adapta a la provincia soriana no consiste en la supresión de las rutas, tal y como ha hecho la Junta. También el artículo 27 establece que el establecimiento de los servicios integrados zonales, sin perjuicio de los principios generales previstos en la presente ley, se orientará especialmente a la satisfacción de los siguientes objetivos. Configurar un transporte de proximidad en el ámbito rural que permita la máxima cobertura de población. Facilitar la accesibilidad de los habitantes del ámbito rural a los servicios básicos y especialmente a los de carácter sanitario, educativo, laboral, administrativo, comercial o de ocio. Ajustar los sistemas de transporte en zonas de baja densidad de población, garantizando la adecuada movilidad de los ciudadanos en transporte público en su relación con los centros urbanos de mayor rango o entidad. Como ven, los supuestos donde esta ley permite que se apruebe nuestra propuesta son múltiples y específicos, y existen muchos más, pero no voy a entrar en los mismos por falta de tiempo. Y, además, la propia Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha enfatizado repetidamente que el transporte público de viajeros en autobús es un elemento clave para la cohesión territorial de Castilla y León, en una región caracterizada por su dispersión poblacional y diversidad socioterritorial. El autobús es un medio de transporte esencial, capaz de satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y contribuir al mantenimiento de la población en las zonas rurales. La Administración pública es la responsable de garantizar la sostenibilidad económico-financiera de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera. Esto se ha venido logrando a través de la concesión anual de subvenciones para cubrir los déficits operativos. Sin embargo, resulta inconcebible que una línea tan vital como la Soria-Burgos carezca de servicios los sábados. Esta omisión se traduce en un impacto negativo significativo para los residentes y usuarios, quienes dependen de estas conexiones para sus desplazamientos. El servicio público regular de transporte de viajeros por carreteras entre las ciudades de Soria y Burgos está concedido a la empresa Automóviles La Serrana S.L. bajo la autorización VACL 045. Este contrato, firmado originariamente en 1997, ha sido prorrogado repetidamente debido a la ineficacia de la consejería correspondiente en la gestión y renovación de este tipo de licitaciones. La prolongación de este contrato no ha sido la excepción, sino la norma, reflejando una preocupante incapacidad administrativa que ha perdurado durante décadas. Tanto los usuarios como los transportistas han perdido ya la esperanza de que la Administración logre solucionar esta situación de manera eficiente. Dentro de esta amalgama de problemas existe uno que resulta del todo inexplicable y es el más acuciante: la ausencia de expediciones los sábados en esta línea de transporte. Es incomprensible que no haya ningún servicio ese día de la semana, lo cual contrasta flagrantemente con las necesidades de movilidad de los ciudadanos de la región. Porque se trata de un día que precisamente es cuando mayores viajes puede permitirse la población, al ser fin de semana y tener tiempo libre para poder moverse. Y resulta que justo ese día no existe ninguna opción de desplazamiento, que no tiene sentido. Cabe recordar que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en una orden de noviembre de 2022, otorgó a la empresa concesionaria una subvención directa de 298.206,60 euros para paliar el déficit económico de la línea Soria-Burgos, subrayando la importancia de mantener estos servicios por razones de sostenibilidad económica o financiera. Pues nada se ha hecho respecto a esta línea. Además, la situación que vivimos actualmente no ha sido siempre así, sino que históricamente, cuando se firmó el contrato de concesión, existían dos expediciones de ida y vuelta entre Soria y Burgos por Navaleno y una adicional por Covaleda, sumando 3 opciones de viaje para los usuarios. Esta situación ha cambiado drásticamente y actualmente no hay ninguna expedición
excepción los sábados. La reducción de estos servicios fue aprobada por la Consejería supuestamente basada en criterios económicos y de demanda. Sin embargo, esta justificación se desvanece cuando se considera la subvención anual de casi 300.000 euros destinada a cubrir el déficit de la línea. La cancelación de los servicios de los sábados, que tuvo lugar en 2012, se justificó con la excusa de una baja demanda y la falta de apoyo presupuestario por parte de la Junta para mantener el servicio. Si bien, como acabo de exponer, ni lo uno ni lo otro son motivos reales para su eliminación, ya que tanto la ley como la subvención anual que acabo de mencionar son bien claras al respecto para no basarse en ellos. Esta medida no solo afectó a quienes desean desplazarse entre Soria y Burgos, sino también a los habitantes de 37 núcleos de población, 15 en Soria y 22 en Burgos. La Consejería debe restablecer las expediciones de los sábados. La Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera, en su artículo 34, establece la posibilidad de autorizar provisionalmente nuevos servicios o modificar los existentes, en caso de urgente e inaplazable necesidad. Y seguiré en mi siguiente exposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues traen una proposición no de ley para introducir dos nuevos servicios o expediciones los sábados de ida y vuelta entre las ciudades de Soria y Burgos, uno por Navaleno y otro por Covaleda, y que en principio, bueno, pues va a contar con nuestro voto a favor, porque en Ávila sabemos bastante de malas y deficientes conexiones. Sabemos también lo importante que es que estas sean las más adecuadas y que sobre todo se adapten a las necesidades de los ciudadanos para, como bien dice la propia Junta de Castilla y León, garantizar el derecho a la movilidad de las personas a través de un servicio público de calidad. Ese derecho a la movilidad no es algo que esté del todo asegurado en esta comunidad, sobre todo en algunas provincias, donde encima es algo imprescindible. Me han oído muchas veces hablar de las malas conexiones de Ávila con Madrid a través del tren, de que sigue sin estar conectada por autovía con la 6, de los peajes, etcétera, etcétera. Y siempre me dicen que son competencias estatales y que lo único que puede hacer la Consejería es enviar cartas al Ministerio. Pues bien, lo que hoy se trae a debate es algo que es de total competencia de la Junta de Castilla y León, que es la responsable de esas dilaciones para aprobar el mapa de ordenación del transporte público. Y tendrán que explicarnos qué entienden por provisional. Y, sobre todo, tendrán que dar las explicaciones oportunas a los sorianos y a los burgaleses que venían disfrutando de este servicio y que actualmente pues, no se presta. Por mi parte, no tengo mucho más que añadir. Solo y para terminar, que estoy totalmente de acuerdo con la Junta de Castilla y León cuando se refiere al transporte público, al autobús, como un eje, y se refiere al autobús, ya le digo, como un eje vertebrador del territorio que sirve para responder a las necesidades de la movilidad de los ciudadanos, contribuyendo al mantenimiento de la población en el medio rural. Eso lo dice la propia Junta de Castilla y León. Solo les queda, señorías, predicar con lo que promulgan y ponerlo en práctica. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En Vox pensamos que el transporte público resulta decisivo para garantizar la movilidad y el acceso de los españoles a los servicios básicos. Consideramos que mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural y procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con las áreas urbanas mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones y dotaciones de infraestructuras de transporte, esto es fundamental para tener acceso a los servicios esenciales, empleo u otras áreas metropolitanas cercanas y contribuye a reducir las cotas de abandono por parte de la población más joven de estas áreas y fomentar el relevo generacional en las actividades económicas. Ya el Defensor del Pueblo, en un informe de la situación demográfica, afirmaba que la dificultad para que las zonas más despobladas accedan a los servicios básicos como sanidad, educación, banca, etcétera, genera una desigualdad incompatible con los principios constitucionales de igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos. Castilla y León es un territorio con baja densidad poblacional y un alto envejecimiento. Por tanto, las líneas de transporte son, en el 93% de las líneas son deficitarias y el servicio de transporte por carretera se ha encarecido notablemente. Es necesario conceder subvenciones directas a los concesionarios, cosa que se viene haciendo desde la Consejería con el fin de que las empresas dispongan de la liquidez necesaria para la prestación del servicio. Señoría de Soria, ya lo que ustedes solicitan hoy aquí, nuevos servicios,
lo debe realizar la empresa que presta la línea, notificándola a la Dirección General de Transportes y Logística, señalando las razones de interés público y social. En informes que hemos pedido a la Consejería sobre este tema nos dicen que no han recibido ninguna solicitud ni de ampliación de horarios ni de demanda por parte de los usuarios. No obstante, nos consta que próximamente se va a sacar a información pública los anteproyectos de explotación que recogerán las nuevas líneas, paradas, frecuencias y horarios, así como el transporte a la demanda en todo el territorio. Es entonces cuando se pueden hacer las alegaciones pertinentes por parte de todos los agentes implicados, bien sean ayuntamientos, diputaciones o el sector del transporte. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Esta proposición no de ley es el ejemplo de cómo gestiona la Junta de Castilla y León. Incumplieron el artículo 54.6 de la Ley 9/2018, que entró en vigor el 3 de julio de 2019 y que fijaba un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor para aprobar el decreto del mapa de ordenación de transportes de Castilla y León. Aprobaron el mapa tarde y mal, con más de 3 años de retraso, sin actualizar los datos y sin ajustar el desfase normativo para aprovechar las oportunidades de financiación que puedan ofrecer los fondos europeos, tal y como lo recomendaba el Consejo Económico y Social. E incluso votaron en contra de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para que lo corrigieran. El transporte es un derecho y la Junta de Castilla y León sigue negando este derecho a los ciudadanos de Castilla y León. El transporte de viajeros de nuestra comunidad se resume en la falta de alternativas públicas y en una conexión insuficiente que dificulta el acceso a los servicios básicos de nuestros ciudadanos y especialmente a los que viven en el medio rural. Hasta ahora, Somacil, que no la Junta, ha licitado 3 contratos para implantar el sistema concesional que ya tendría que estar en funcionamiento en Castilla y León. Les recuerdo que lleva más de 3 años de retraso, por más de 1 millón de euros y con un plazo de 24 meses prorrogables por otros 6. Esto supone que hasta 2025, en el mejor de los casos, en Castilla y León seguiremos sin proyectos de explotación y sin licitar los contratos de concesión de servicio público de transporte de viajeros por carretera. No sirve de nada decir que el transporte de Castilla y León es deficitario, que la Junta de Castilla y León asume ese déficit con más de 30 millones de euros si no dan el servicio que necesitan los ciudadanos de Castilla y León. Sin proyectos de explotación, sin licitar las concesiones y sin tener los deberes hechos, no sabemos cómo van a coordinar el mapa de concesión estatal. Así es como cohesiona y vertebra el territorio la consejera de Movilidad. La línea que comunica Soria y Burgos a su paso por Navaleno y Covaleda perdió el servicio y las frecuencias en el año 2013. La excusa es que era deficitaria. Si este fue el argumento para eliminar el servicio y las frecuencias, nos preguntamos si van a suprimir también todos los servicios y frecuencias existentes en Castilla y León, porque el transporte de viajeros por carretera de Castilla y León es deficitario. Sacar pecho con el dinero que destinan al transporte deficitario, que les recuerdo es competencia de la Junta de Castilla y León, salvo que quieran renunciar a ella, no es coherente con suprimir servicios y frecuencias entre Soria y Burgos por falta de usuarios. Así que aclárense, señoras y señores del Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la proposición no de ley. Muchas gracias, presidente. Señorías, sin duda, el transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León tiene el objeto primordial de garantizar el derecho a la movilidad de las personas de Castilla y León a través de un servicio público de calidad. Por eso, desde la Junta de Castilla y León y desde estas Cortes, no nos cansamos de reclamar una financiación más justa, que tenga en cuenta no solo factores de población, sino también de dispersión, factor clave para la movilidad y otros. Siempre he manifestado, me lo han escuchado, que el coste de prestar cualquier servicio en Castilla y León es muy superior a prestarlo en cualquier otra región o comarca de España o de Europa, algo que parece o no quieren entender. De hecho, en esta comisión veremos otras propuestas que van en esta línea. Pero sorpresa, el supuesto gobierno socialista, digo supuesto socialista, siempre prefiere premiar a unas comunidades por conveniencia que a otras, no solo rompiendo la igualdad de los españoles, ahí está la vergonzosa amnistía, sino rompiendo los principios de solidaridad territorial y de esos polvos estos lodos. Claro que el transporte es un derecho y cumplir la Constitución también es un derecho. Y cuando los delincuentes escogen los delitos que se les amnistían a cambio de sus votos, pues se rompe el derecho. Y al final, si encima los financiamos más, pues peor para Castilla y León. Esa es la realidad. Fíjense, el proyecto de ley de movilidad sostenible estatal prima la eficiencia económica. La eficiencia económica en un gobierno socialista.
Claro, debe pagar todos los peajes a sus socios, sobre el criterio social y demográfico, penalizando claramente a comunidades autónomas como Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León venimos reclamando que el Gobierno de España atienda a la movilidad rural como elemento esencial para la lucha contra la despoblación, para lograr la verdadera cohesión social y territorial de la que hablaba la señora García Macarrón. En eso seguro estamos de acuerdo todos, pero no lo atiende. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España, en el año 2022, ha elaborado el mapa estatal en el que, de manera unilateral, deja fuera rutas que han de incorporarse al mapa de Castilla y León. Deja de tener parada en Castilla y León 346 municipios, o sea, afecta a una población de más de 200.000 habitantes. Es decir, el Gobierno socialista da la espalda a las zonas rurales. Esa es la verdad, sí, mucha cohesión territorial, mucha coherencia. Pues decía usted que se ha retrasado el mapa, pues menos mal, porque si no, con este panorama veríamos lo que ocurriera. Pues si esto fuera poco, los planteamientos del Gobierno de España provocan interferencias en el avance de los trabajos de la Consejería de Movilidad. Hasta que no se sepa cómo avanza el mapa estatal para ver cómo afecta al mapa de Castilla y León. Bendito retraso. Respéteme el turno, señora Pellegrina, no pasa nada. No pueden quedar cerrados definitivamente, por tanto, los anteproyectos, fundamentalmente en el ámbito rural, para proceder a su licitación, algo que afecta a la cuestión que nos ocupa en esta PNL. De hecho, en la línea Burgos-Soria se recuperó el horario anterior y usted, señora García, bien sabe que por el descenso en el número de usuarios se suprimieron las expediciones de los sábados, respetándose el mínimo señalado en el contrato. Y aunque ustedes lo reclaman, que hacen muy bien en reclamarlo, los recursos no son infinitos, como expresé al inicio de mi intervención. Además, como bien ha dicho la portavoz de Vox, no se ha recibido en la Dirección General de Transporte ninguna solicitud de ampliación de este servicio para realizar expediciones los sábados, ni por parte de la empresa, que ha dicho, pero ni por parte de los ayuntamientos interesados. Ustedes lo están haciendo aquí, eso sí que lo considero. Lo que no quita, que esto es importante, cuando los anteproyectos de explotación se expongan al público, que los ayuntamientos, las empresas concesionarias, el Grupo UPL Soria Ya, las entidades públicas y privadas y los particulares podrán alegar y solicitar la inclusión de nuevas rutas, nuevas expediciones, nuevos horarios, así como aquellos otros aspectos que puedan redundar en mejoras de los servicios. Algo que ocurrirá, como dije antes, que quiero volverlo a resaltar, cuando se defina el mapa estatal, que en ese mapa estatal quedan la callada por respuesta, que sin duda debe surgir ese mapa estatal, y no está ocurriendo, de un proceso de diálogo entre las administraciones, siempre desde el respeto, y de una adecuada coordinación entre el mapa estatal y el desarrollo del mapa que se está elaborando en Castilla y León. Eso es fundamental. Y finalizo destacando que desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se está trabajando en los anteproyectos de explotación y, como no podía ser de otra manera, se hará con la máxima transparencia y participación, analizando las necesidades de cada línea y sus posibles modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus aportaciones, aunque, como diga siempre, hay algunas que no comparto. Señor Pascual y señora Pellegrina, gracias por su apoyo. Señora Pellegrina, efectivamente, el transporte público es vertebrador y tiene una función social, pero es que la función social también se da los sábados y no hay manera. Por eso hay que defenderlo y potenciarlo, como dice, hay que hacerlo útil con horarios y frecuencias y no poner palos en las ruedas. Señora Calvo y señor Beltrán, en campaña electoral sus partidos defienden el medio rural. Pues ahora pueden demostrarlo con medidas y con hechos. A ver cómo explican a los sorianos y a los burgaleses que están de acuerdo, pero que no se va a poner finalmente estas expediciones y sobre todo a los que necesitan el autobús. Señora Calvo, los servicios no tienen que ser rentables, se tienen que prestar y punto. Es la Junta la que tiene que ponerlo en el contrato de concesión. Ha comenzado hablando de lo necesarias que son las líneas de transporte en el medio rural y de conceder subvenciones, y después dice que no las apoyan por formalidades que se pueden subsanar. Y, señor Beltrán, es curioso que la propia legislación a la que he hecho referencia, que menudo rollo les he soltado en la primera intervención, está redactada por ustedes y dice lo contrario que ha dicho usted. Ha hablado de cohesión y dispersión geográfica para luego no apoyarlo con
siendo un elemento vertebrador del territorio. Y vale, vamos a esperar al mapa estatal, pero mientras, en el ámbito de sus competencias también pueden poner en el contrato de concesión estas dos frecuencias de estas expediciones. Así que no me pongan excusas. El problema que vivimos con la red de transportes es la lentitud de ejecución y las constantes modificaciones que no responden a las realidades que se viven en cada zona. El artículo 54.6, yo sigo con la legislación, por lo menos me amparo en algo que me da la razón. El artículo 54.6 de la Ley 918 de 20 de diciembre establece que la aprobación del mapa de ordenación de transportes se llevará a cabo mediante decreto de la Junta de Castilla y León en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente ley. Sin embargo, ha habido que esperar la friolera de 4 años hasta que se aprobó el decreto 34/2022 de 15 de septiembre por el que se aprueba el mapa de ordenación de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León. Y de esta aprobación ha transcurrido ya más de 1 año y medio y seguimos sin saber en qué punto de cumplimiento estamos. Por otro lado, el contrato de concesión de la línea Soria-Burgos de 1997, al que ya he hecho referencia antes, ha sufrido múltiples modificaciones que están dejando sin atender los derechos básicos de los ciudadanos de determinadas zonas. Y todo ello se traduce en que la situación actual del transporte público entre Soria y Burgos, especialmente la falta de servicios los sábados, refleja una desatención hacia las necesidades de movilidad de los ciudadanos y una gestión deficiente por parte de la Administración. Es necesario que se tomen medidas y medidas urgentes para corregir esta deficiencia y restablecer las expediciones de los sábados, garantizando así un servicio de transporte público que realmente vertebre el territorio y satisfaga las demandas de la población. La sostenibilidad socioeconómico-financiera no puede ser una excusa para la inacción, como acabamos de escuchar, especialmente cuando existen mecanismos y recursos para asegurar un servicio adecuado y continuo y la falta de demanda, claro. ¿Podrían decirme cuál es el motivo real para que no haya ninguna expedición los sábados entre Soria y Burgos? Cuando se firmó el contrato de concesión, todos los sábados había 2, de ida y vuelta. Soria-Burgos por Navaleno y otra por Covaleda, es decir, 3 posibilidades de viaje para los usuarios entre Burgos y Soria y otras 3 entre Soria y Burgos. No tiene ningún sentido la eliminación de estas rutas y mucho menos cuando se ha creado una normativa posterior que hace alusión precisamente a la necesidad de no responder a criterios de viabilidad comercial para el establecimiento de este tipo de rutas, sino, como han dicho ustedes, de cohesión social y de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos independientemente de que decidan residir en el mundo rural en lugares con baja densidad de población. Es evidente que los motivos que les guían no responden a criterios vertebradores del territorio, aunque lo reconozcan, ni mucho menos a criterios sociales, lo que choca frontalmente con la legislación vigente, tal y como han podido comprobar en el contenido del articulado que he dicho en la primera intervención. Que el rollo que les he soltado no ha servido para nada. Vuelvo a recordarles que su decisión está afectando directamente a 15 núcleos de población sorianos y 22 burgaleses. Se trata de unas conexiones muy utilizadas no solo por razones de ocio, sino principalmente por motivos laborales, sanitarios, educativos, y de modo que les pido que tengan en cuenta la presente solicitud y nos apoyen en esta propuesta. Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 10. No hay abstenciones. El resultado de la votación son 18 votos emitidos, 8 votos a favor, 10 votos en contra. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.